Cuando Alexander Wolf lo miró por primera vez, tenía las manos manchadas de sangre. A las 12:05, no la suya. Las hijas de ella. A piloto de un grupo de 6 vehículos frente a Brooklyn. A causa de la intensa lluvia, el pavimento cedió y los gritos se silenciaron ante el caos desatado. A pesar de la combinación de luces rojas, metal destrozado, y el aroma a gasolina y temor, se encontraba observando el pavimento junto a una niña pequeña vestida de rojo. A los 28 segundos, aparece Lily. Lily es su nombre. A lo largo de su existencia, Alexander había presenciado numerosos acontecimientos. 12:34, camino peligroso, áreas verdes, fatalidad. A los 36 segundos, nada lo impactó tanto como ver a su hija de 8 años atrapada bajo el taxi que llegaba tarde. A las 12:43, la mujer desconocida conversaba con ella en tono suave, con las manos seguras ejerciendo presión en la espalda de Lily usando un trozo de su camisa. A las 12:53, te prometo que no te abandonaré, mi amor. Afirmo mi compromiso. Permanece a mi lado solamente. Cuando Alexander se aproximó a ellos, no los vio, con el equipo de seguridad gritando detrás de él, sintiéndose sin aliento y desolado. Mantuvo su enfoque inalterado en todo momento. Cuando llegaron los paramédicos, ya era tarde. Cuando alguien lo identificó y quiso sacarlo de ese lugar, no fue el momento. Ten presente que se aproximaba hacia ella. A las 1:18, me identifico como su progenitor. A las 1:20, fue cuando ella dirigió su mirada hacia él. A las 1:22, todo dio un giro inesperado. Observa el tono de la tierra mojada. Variegata, enérgica, decidida. A la 1:30, su piel se sumergió en adrenalina, mientras que a la 1:32, su cabello artificial caía sobre su rostro, luciendo un uniforme teñido de carmesí en contraste con el pavimento. A las 1:37, no dirigió la mirada. A las 1:38, se encuentra en estado de shock. Es fundamental que logremos mantenerla tranquila. A la 1:43, no dio razones. Después de mucho tiempo, Alexander Wolf decidió ceder el mando a otra persona. Transcurrieron varias horas en el hospital. Intervención quirúrgica. 1:54, punches intravenosos. Fractura de tibia a las 1:56. Sangrado interno a la 1:58. A las 2 en punto, Lily seguiría con vida. Fue lo que le comunicaron. La condición de tu hija es estable. A las 2:06, ella estará bien. A las 2:08, Alexander se derrumbó por primera vez en 10 años. En completo silencio. De manera confidencial. A las 2:16, había sepultado a su esposa. A las 2:17, él había sepultado emociones. A las 2:20, presenciar a Lily casi sin vida en ese frío pavimento provocó una grieta en mi interior. A la mañana siguiente, se volvió a encontrar con la enfermera. A las 2:27, se encontraba junto a la máquina expendedora, con los brazos cruzados y ojeras marcadas bajo los ojos. Aún vistiendo el uniforme de trabajo. A las 2:35, él mencionó que te quedaste. 2:38, hace horas que salí del trabajo, contestó ella. 2:41, sin embargo, no estaba preparado para irme. ¿Por qué a esta hora? A las 2:45, me hace recordar a alguien. A las 2:47, Alexander extendió su mano. A las 2:50, Alexander Wolf. A las 2:52, reconozco tu identidad. Por supuesto que sí lo hizo. Todos lo hicieron. A las 2:58, magnate de bienes raíces. Ejecutivo principal de una empresa en la lista Fortune 500. A las 3:03, imán de tragedias a las 3:05. A las 3:07, pulsa sobre el favorito. 3:08, ¿y tú quién eres?, preguntó. A las 3:11, Margot Bennett. A las 3:13, no mostró una sonrisa. Solo la verdad a las 3:15. Durante los días siguientes, continuaba viéndola. No de manera intencional, al menos, no al principio. Siempre estaba presente. Revisando la ficha de Lily a las 3:26.
A las 3:29, se encontraba junto a la cama cuando tuvo que contestar una llamada. A las 3:32 de la madrugada, leyendo libros infantiles en voz alta con un tono que devolvía la sensación de seguridad. A las 3:37, Lily sentía una gran admiración por ella. Y también Margot. A las 3:41, Margot irradiaba una serenidad especial. A las 3:43, ella no se quejó. A las 3:45, no halagó. A las 3:47, a ella no le importaba si él era rico, pobre o reservado. A las 3:50, ella se dirigió a él de manera directa, sin tener en cuenta su posición en la revista Forbes. A cierta hora de la noche, mientras Lily descansaba, él descubrió a Margot en el pasillo, tomando café tibio de un vaso de papel. A las 4:02, mencionó que confía en ti. Margot se encogió de hombros a las 4:05. Los niños pueden percibir cuando alguien habla con sinceridad. Después de la muerte de su madre, ella nunca volvió a confiar en nadie. Ni siquiera yo. A las 4:14, el gesto de Margot se volvió más suave, apenas un poco. El dolor transforma el corazón. A las 4:20, la observaba con ganas de preguntarle qué quería decir. A las 4:24, ella se le adelantó. A los 13 años, comentó que su hermana falleció. Conductor ebrio a las 4:29. Eran las 4:31 cuando me encontraba dentro del automóvil. A las 4:33, la miraba fijamente, sorprendido. Viví a las 4:36. 4:37, ella no lo hizo. A las 4:39, algo así no se olvida. El silencio se prolongaba entre ellos a las 4:42. A las 4:44, expresó finalmente su deseo de agradecerte adecuadamente. Es hora de cenar. A las 4:49 o en el momento que prefieras. A las 4:51, movió la cabeza de un lado a otro. No es necesario. A las 4:55, deseo hacerlo. A las 4:57, Margot mostró indecisión. A las 4:58, asintió con la cabeza. Está bien. A las 5:02, el restaurante era íntimo, tranquilo y sin duda demasiado elegante para una primera cita. A las 5:07, no es que ella lo haya considerado como una cita. A esa hora, no es que ella se vistiera para eso. A las 5:12, llevaba unos vaqueros oscuros y una blusa blanca, sin accesorios ni tacones. A las 5:17, de alguna manera, lucía más cautivadora que nunca. Al sentarse, comentó que no acostumbraba a hacer eso a esa hora. ¿Cenamos a las 5:25? A las 5:26, permitir que un hombre con una fortuna de miles de millones se siente frente a mí sin realizar verificaciones de antecedentes previamente a las 5:30. A las 5:32, mostró una sonrisa. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu instinto diciendo a esta hora? A las 5:37, demuestra ser muy hábil simulando ser humano, o tal vez lo eres de verdad. A las 5:42, eso le provocó risa. A las 5:44, ella sonrió, algo que él nunca antes había presenciado. A las 5:48, mantuvieron una conversación. Sobre la infancia, a las 5:49. Sobre discos antiguos. A las 5:53, acerca de su mutuo desprecio por las conversaciones triviales. A las 5:56, le contó sobre Elise, su difunta esposa, y cómo falleció repentinamente debido a un coágulo sanguíneo que detuvo su corazón antes de que llegara la ambulancia a las 6:02. A las 6:05, susurró con voz baja, nunca me despedí. A las 6:09, Margot dirigió la mirada hacia abajo. Esa es la peor clase. Después de eso, dejé de creer en la importancia del momento oportuno. A las 6:16, dejé de creer en las segundas oportunidades. A continuación, volvieron a quedarse en silencio. A esa hora, la situación no resultaba incómoda. A las 6:24, hubo comprensión. A las 6:26 de la tarde, la acompañó hasta su coche al final de la noche. A las 6:30, sin beso. A las 6:32, sin sujetarse de las manos.
A solo instante de miradas cruzadas antes de separarse. A las 6:36, algo había cambiado. Al día siguiente, Margot no pasó por la habitación de Lily. 6:42, tampoco al día siguiente. A las 6:45, Alexander consultó a una de las enfermeras. La mujer mencionó que ella se encuentra de baja por motivos personales. Sin especificaciones. A las 6:53, experimentó una sensación retorcida en su estómago. A las 6:56 de la mañana, 3 días después, una carta fue deslizada debajo de su puerta. A las 7 en punto, sin remitente. A las 7:02, solo su nombre escrito a mano. A las 7:05, procedió a abrirlo. No fue mi intención acercarme. No esperaba que me recordara tanto a mi hermana. A las 7:13, tú me haces recordar a alguien que conocí en el pasado y juré no extrañar nunca. Me preocupo más de lo debido. Es por eso que me estoy yendo. Antes de volver a estropear algo bueno. A las 7:25, Margot. A las 7:26, Alexander permanecía inmóvil, sosteniendo una carta en la mano, con los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. A las 7:31, ella ya no estaba. A esa hora, no estaba acostumbrado a perder a quienes decidían marcharse. 7:37, especialmente aquellos que lo avistaron, no su nombre, ni su poder. Solo él. ¿Qué sigue? A las 7:45, tendría que tomar la decisión de dejarla marchar sin hacer ruido. A las 7:48 de la mañana, o luchar por la mujer que salvó a su hija y despertó algo en el que creía muerto. Alexander nunca fue el tipo de hombre que perseguía cosas. A las 7:58, él no suplicó. A las 8 en punto, no presentó una declaración. A base de resistir a la gente, logró construir imperios en lugar de perseguirla. A las 8:06, por primera vez en mucho tiempo, no podía concentrarse. Fuera de las salas de reuniones. No en eventos benéficos de lujo. Ni siquiera en los momentos de calma junto a la cama de hospital de Lily. A las 8:18, Margot ya no estaba presente. A las 8:21, ella había creado un vacío en el ambiente que nadie más podía ocupar. A las 8:25, leyó de nuevo la carta de ella en repetidas ocasiones, sintiendo como cada palabra calaba más hondo en su corazón. A las 8:29, la forma en que pronunció el asterisco me importa más de lo que debería. A las 8:33, subrayó la forma en que ella se culpaba por exactamente lo que él deseaba que sintiera. Aquel gesto ya le resultaba familiar. A las 8:40, frente al espejo. Después del fallecimiento de Elise. La combinación de culpa, dolor y supervivencia era algo que solo quienes lo habían experimentado de cerca podían comprender, como si fuera parte de ellos mismos. A las 8:51, decidió que esta vez no permitiría que alguien se marchara de su vida sin luchar. A las 8:56, él conocía su nombre completo. Contaba con medios. Apenas pasaron unos minutos. A las 9:02, Margot Bennett residía en una sencilla casa de piedra marrón en Fort Greene, Brooklyn. 9:07, había crecido en las cercanías. Después de trabajar en unidades de trauma en diferentes partes del país, regresó a casa tras el diagnóstico de cáncer de su padre hace 2 años. A las 9:16, falleció 6 meses después. Sin cónyuge. Sin niños presentes. Sin hermanos. En soledad a las 9:25. Siempre en soledad. 9:28, quizás en este momento, ya no era necesario que lo estuviera. Cuando él llamó a la puerta por primera vez, ella no respondió. 9:35, o tal vez el segundo. A las 9:36, sin embargo, en el tercero, la puerta se abrió apenas un poco. Al verlo, ella no mostró sorpresa en su rostro. 9:43, solo cansado. A las 9:45, me encontraste, susurró ella. No me diste otra opción. Te advertí. Margot, no necesito protección de ti. Necesito conocer la verdad. A las 9:57, ella mostró indecisión. A las 9:59, procedió a abrir completamente la puerta. Sin maquillaje.
Pantalones deportivos. A las 10:05 de la mañana. Descalzo. A las 10:06. Entró en la habitación. A pesar de su tamaño reducido, el apartamento se notaba habitado. A profusión de libros por doquier. Incluso revistas médicas. En la repisa, se encontraba una fotografía descolorida en la que aparecían ella y una niña con sonrisas idénticas, su hermana. A las 10:24, Alexander se dirigió con calma hacia el sofá, se sentó y aguardó. Margot permaneció de pie. A las 10:31, ella afirmó que no te había mentido. Aunque no te conté todo tampoco. Ahora dime en este momento. A las 10:39, soltó un suspiro. Sentado frente a él. A hombre se encontraba en ese lugar. Hace 2 años. Un bombero con el que me topé durante un turno. A las 10:49, creí que era algo auténtico. A las 10:52, solía escapar cuando las situaciones se volvían difíciles. A las 10:55, solía permitir la entrada de personas que siempre acababan marchándose. Alexander commented that he caused you pain. A las 11:02, Margot le dirigió la mirada. A las 11:04. Me last time. 11:07, creé una narrativa sobre alguien que nunca iba a permanecer. A las 11:11, al no hacerlo, me convencí de que yo era la causa del problema. A las 11:15, la mandíbula de Alexander se tensó. No eres el inconveniente. A las 11:19, pensé que lo estaba. A las 11:22, me encontré con Lily. 11:24, y tú también. A las 11:25, de repente, volví a sentir un deseo. A las 11:28, eso me asustó más que cualquier otra cosa. ¿Por qué a esa hora? No creía que mereciera una segunda oportunidad. Inclinó su cuerpo hacia adelante. 11:38 Margot. I can't find my spouse. A las 11:40, presencié como mi hija estuvo a punto de perder la vida. A pesar de haber firmado contratos millonarios, no experimenté ninguna emoción. A las 11:47, apareciste con las manos manchadas de sangre y una respiración más firme que la de cualquiera en ese caos. Y en ese momento, después de años, sentí que no estaba solo. A las 11:57, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. A las 12 del mediodía, expresó su desconcierto. No sé cómo estar con alguien como tú, mencionó. Después, nos instruiremos. Unidos. A las 12:07, ella permaneció en silencio. A las 12:09, él extendió su mano hacia ella. 12:11, y ella no se apartó. Durante las próximas semanas, todo transcurrió con lentitud. Margot no se mudó. 12:19, no dejó su trabajo. A las 12:21, ella mantuvo su distancia de formas que podía manejar. Pero emocionalmente, las barreras empezaron a disminuir. Después de que le quitaron el yeso, Lily la visitaba semanalmente. A las 12:30, solían hacer dibujos. Hablemos sobre la lectura. Disfrutar viendo programas de cocina y divertirse con las diferentes formas de hablar. A las 12:39, Lily le preguntó si sería su nueva mamá. Margot se quedó inmóvil. Sin embargo, fue Alejandro quien intervino. 12:48, Lily. Ella es simplemente una persona que se preocupa por ti. Y esa es una persona muy especial. Aquel atardecer, Margot derramó lágrimas. No fue por lo que Lily dijo, sino por lo que quería expresar en respuesta. A la mañana siguiente, Alexander recibió una llamada de un número oculto. Era temprano. A las 1:09, él se encontraba disfrutando de una taza de café en la terraza. A las 1:11, el cielo se veía de color gris. Respondió de manera impulsiva. La voz de un hombre. Desconoces verdaderamente quién es ella. De repente, la postura de Alexander se enderezó al instante. ¿A quién pertenece esta persona? Alguien que ha sido testigo de cómo Margot arruina más de una vida. A las 1:30, pregúntale acerca de Danny. Pregúntale acerca de lo sucedido en Chicago a las 1:32. A las 1:34, la llamada se cortó. A las 1:37, Alexander permaneció inmóvil durante varios minutos,
con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. A las 1:42, se resistía a aceptarlo. A las 1:44, el nombre de Danny resonaba como un espectro. Esa noche, él no hizo referencia a la llamada. A las 1:50, él no se enfrentó a ella. A las 1:52, él la observaba mientras ella colaboraba con Lily para pintar flores acuarelas en la mesa de la cocina. Observó con atención cómo ella acariciaba suavemente la mano de su hija. La forma en que mordía su labio cuando se concentraba. A las 2:05, ella parpadeó 2 veces antes de reírse demasiado. A pesar de todo, el nombre seguía atormentándolo. A las 2:11 de la tarde, Danny. A las 2:13 de la tarde, en Chicago. ¿Qué sucedió a las 2:14 de la tarde? A las 2:16, era imposible para él no prestarle atención. A las 2:18, él necesitaba descubrir la verdad. Aunque todo se rompiera. A la mañana siguiente, Alexander se puso en contacto con el jefe de seguridad privada. A las 2:27, no le agradaba la tarea que estaba a punto de realizar. A las 2:30 de la tarde, la sensación fue de traición. A las 2:32, la voz en el teléfono y la reacción de Margot al escuchar el nombre de Danny cuando mencionó en voz baja Chicago durante la conversación, lo estaban perturbando a él. A las 2:41, él buscaba comprensión. A Alexander Wolf le resultaba difícil desenvolverse sin tener respuestas claras. En cuestión de horas, ya tenía en su poder el archivo. A las 2:50, lo leyó en silencio. En soledad. En 2 ocasiones. A las 2:05 de la tarde, Margot Bennett. En posesión de licencia como enfermero registrado. Hace 3 años que me mudé de Chicago a Nueva York. 15h03, antérieurement travaillé en sein. Centro de trauma de Miguel. Se retiró de forma voluntaria. 3:09, informe interno no confirmado sobre un paciente llamado Daniel Rhodes, bombero. Ingresado con lesiones graves. A las 3:18, la administración calificó como inapropiada la relación con la enfermera en cuestión. A las 3:23, el paciente falleció durante el proceso de recuperación. A la familia se le ha presentado una demanda. La transacción ha sido finalizada. A las 3:30 de la tarde, no se presentaron cargos criminales. La reputación ha sido afectada. Se sugiere mudanza. A las 3:37, el ánimo de Alexander se vino abajo. A las 3:39, ella no había dicho mentiras. Sin embargo, ella tampoco había revelado toda la verdad. A las 3:44, su mente se llenó de pensamientos sobre Lily. A la velocidad con la que confió en Margot. A las 3:48, hasta qué punto se había dejado caer ya. Esa noche, él no la llamó. No envió mensaje a las 3:55. No respondió cuando le escribió para preguntar por Lily. A las 4 de la tarde, intentaba actuar de manera lógica. A las 4 de la tarde, tratando de no sacar conclusiones precipitadas. A las 4:05, en su universo, los hechos siempre tenían importancia. A las 4:08, de repente, los suyos no coincidieron. Para la segunda noche de silencio, Margot hizo su aparición. A las 4:15 de la tarde, en su ático. Bajo la lluvia a las 4:17. Sin paraguas. Sin abrigo. A sudadera con capucha y una mirada llena de furia y tristeza. Al abrir la puerta, ella comentó, sé que tú lo sabes. A las 4:30, se mantuvo en silencio con la mandíbula tensa. ¿Me mandaste a seguir? A las 4:35, la respuesta fue negativa. Te investigó a ti. A las 4:39, recibí una llamada de un hombre que me informó que no eras la persona que decías ser. A las 4:44, sus hombros se encorvaron. 16:46. ¿Entonces es cierto? Así es. A las 4:49. ¿Por qué no me lo dijiste antes? A las 4:52, ya que no me define. A las 4:55, estuve al borde del colapso. A las 4:57, deseaba algo en mi vida que no estuviera marcado por ese episodio. 5:02, Margot, mantuviste una relación con un paciente.
A las 5:05, afirmó con determinación. A las 5:08 de la tarde. Mi corazón se llenó de amor por alguien que se estaba despidiendo de la vida. Aquellos a quienes hubiera conocido antes del accidente. Al despertar en mi unidad, intenté apartarme de su caso. A las 5:18, lo rechazaron. A las 5:20 cometí un error. Permanecí a su lado durante demasiado tiempo. A las 5:24, estuve junto a él tomándole la mano cuando no tenía familia. A las 5:28, traspasé límites que ahora sé que no debería haber cruzado. A las 5:31 de la tarde. Pero yo no fui quien lo mató. Fue bajo tu responsabilidad que falleció. Todos los días he convivido con eso. A pesar de haber seguido todas las indicaciones médicas correctamente. A pesar de que desarrolló sepsis y nunca lo detectaron a tiempo. Aunque no era su médico, me encontraba presente. A las 5:48, la familia buscaba a alguien a quien culpar. No me enfrenté a ellos. ¿Por qué motivo? A las 5:54, debido a mi culpabilidad. No sobre asesinato. A las 5:58, pero de permitirme acercarme demasiado. De no cuidar mi imagen laboral. A las 6:04 de la tarde. Lo perdí todo. A las 6:07, Alexander suspiró mientras se frotaba la cara. A las 6:10, me siento perdido /diagonal a sin saber cómo manejar esta situación. Margot asintió con calma. 6:14, después lo simplificaré. A las 6:17, se giró para marcharse. A las 6:19, él la detuvo. No mencioné que deseo que te vayas. A las 6:23, miró hacia atrás, empapada y temblando. Tampoco mencionaste que quisieras que me quedara. Avanzó hacia adelante a las 6:29 de la tarde. No deseo separarme de ti. A las 6:33, sin embargo, no puedo pasar por alto el significado de esto. A las 6:36, susurró que no le había pedido eso. Solo quería que lo supieras directamente de mí. No es un documento. A las 6:44, él la dejó marchar. Apenas lo hizo, se detestó de inmediato. Han transcurrido 2 semanas. A lo largo de la tarde, Lily no paraba de preguntar cuándo regresaría Margot. A Alexander le faltaban palabras para expresarse. A esa hora, se sumergió por completo en sus labores. A las 6:59, intentó mantenerse ocupado con reuniones y fusiones para distraerse. Cada vez que él cerraba los ojos, la imagen de Margot en la puerta, empapada por la lluvia, aparecía en su mente. No buscaba perdón, sino comprensión. A las 7:12, una mañana, recibió un paquete en su oficina. Sin ninguna anotación. Sin identificación. Dentro, hay una carpeta. Fotografías a las 7:22. A las 7:24, se mencionó a Celeste Besley, la amiga de la infancia de su difunta esposa. A las 7:28, Alexander caminaba tomado de la mano de un hombre desconocido para él. Con fecha del 7:33, marcado 2 semanas antes del fallecimiento de Elise. Se adjuntó una carta a las 7:36. No eres el único al que le han mentido. Tampoco Elise resultó ser la persona que imaginabas. A pesar de todo, tú la amabas. 7:46, reflexiona ahora, ¿por qué se espera más de Margot que de los fallecidos? A las 7:51, sus manos temblaban. Hacía meses que no recordaba los últimos días de Elise. No tenía intención de volver a hablar sobre los rumores de su aventura. Sobre la tensión que nunca habían abordado. A las 8:04 de la tarde, reflexionaba sobre la posibilidad de que el amor no fuera tan ideal como él había creído en el pasado. Acomodó su cuerpo en la silla, sintiendo cómo latía su corazón con fuerza. Había evaluado a Margot en un instante. Un capítulo a las 8:15. Una marca en la piel. Si alguien hubiera hecho eso después de la muerte de Elise, se habrían perdido todo lo demás en lo que se había convertido. A las 8:24, en esa noche, él se acercó a ella. La construcción en la que vivía estaba en penumbra. A pesar de todo, él golpeó. A las 8:31, no hubo respuesta. A las 8:32,
Se percató de que la luz estaba encendida en el apartamento del otro lado del pasillo. La señora mayor asomó la cabeza. Busca's a Margot? Sí. Exactamente a las 8:41 de la tarde. 8:42. Ella no se encuentra aquí. ¿Dónde se encuentra ella? Ayer por la mañana se marchó. A las 8:48, mencionó que se iba a casa. A las 8:50 de la noche en Chicago. A las 8:52, sintió un escalofrío recorrerle las venas. ¿Explicó ella la razón? La mujer encogió los hombros. A las 8:58, mencionó que tenía algo que enterrar. A las 9:01, Alexander no esperó. Esa noche, reservó el jet. Al elevarse el avión sobre la ciudad, sujetaba la carpeta con una mano y una foto de Margot y Lily con la otra. Cuando la encontró, no sabía qué decir. A esa hora, él tenía claro esto. Si él no lo intentó, si no lucha por ella en este momento, lamentaría su decisión por el resto de sus días. A las 9:25, Chicago se encontraba más frío de lo que él recordaba. Hacía casi 8 años que Alexander Wolf no ponía un pie en la ciudad, sin motivo alguno. Hasta este momento. A las 9:36, descendió del avión bajo un cielo gris, ajustando su abrigo alrededor de él mientras se subía al sedán negro que lo esperaba en la pista. 2 minutos después, a las 9:38, ya estaba acomodado en el vehículo. 9:43, contaba con una única dirección. A las 9:45, sacado de un informe de antecedentes que nunca debió autorizar, pero que ahora no podía soltar. A las 9:49, pero ahora no podía soltar. La casa de la infancia de Margot. A las 9:53, su madre falleció en ese lugar. La hermana había crecido en ese lugar. A las 9:58, estaba convencido de que en alguna parte de esa casa se encontraba la parte de su historia que ella nunca quiso que él viera, como a las 10:01. A las 10:04 de la noche, el conductor se detuvo frente a una casa estrecha y desgastada de 2 pisos en Lincoln Park. A las 19:09, persianas azules. Descascarando pintura. A las 10:13 de la noche, no hay ningún coche en el camino de entrada. A las 10:15, dudó durante un largo instante antes de llamar a la puerta. A las 10:19 de la noche, no hubo respuesta. A las 10:21 de la noche, golpeó nuevamente con más fuerza. A los 60 segundos, la puerta se abrió con un chirrido. A las 10:26, Margot permanecía de pie con un suéter 3 tallas más grande, su cabello recogido en un desordenado moño, sus ojos hinchados ya sea por lágrimas o por falta de sueño, él no podía distinguir cuál. A las 10:36, lo miraba fijamente como si fuera un espectro. Con voz suave, expresó: «Creí que te había dejado en Nueva York». A las 10:42, expresó que nunca te dejó ir de verdad. A las 10:44, fue su respuesta. A las 10:46, ella se apartó en silencio y él pasó. A las 10:50 de la noche, el aroma en la casa era una mezcla de libros antiguos y aceite de limón. A las 10:53, su maleta reposaba junto a las escaleras. A photo album lay open on the table, showing her and her sister with matching smiles and lively gazes. A las 11:05 de la noche, lo recogió con cuidado. ¿Aún te pareces a ella? Margot mentioned that she had arrived to give away her belongings. A las 11:12, seguía prometiéndolo. A las 11:15 de la noche, sin embargo, nunca lo hice. Después de ti, creo que me di cuenta de que no podía embarcarme en algo nuevo hasta que diera por cerrado este capítulo. Asintió con la cabeza. A las 11:25, permanecieron en silencio, mientras que a las 11:27, la distancia entre los dos resultaba insoportable y a la vez imprescindible. A las 11:31, finalmente levantó la mirada hacia él. Después de todo este camino, ¿cuál es el motivo de tu visita? A las 11:36, expresó que me equivocaba. A las 11:38, parpadeó. De forma pausada, por favor. 11:42. ¿Sobre mí? Todo acerca de todo. Acercóse más. A las 11:47, revisé el informe. A las 11:49,
Observé el documento. A las 11:51 de la noche, tuve miedo de las posibles consecuencias de confiar en ti, por eso pensé lo peor. 11:56, correr el riesgo de perder otra vez. Que pueda volver a amar. A las 12 en punto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca te pedí que me amaras. No hacía falta, susurró. 12:08, avanzando un poco más. Me encantó Elise. Aún sigo sintiendo lo mismo. Sin embargo, ella no era impecable. 12:15, tampoco lo soy yo. Quizás consideré que si congelaba mi corazón después de su muerte, no tendría que enfrentar eso de nuevo. Margot permaneció inmóvil. Siguió adelante. Ya no necesito la perfección. A las 12:30, lo que necesito es autenticidad. Y lo auténtico suele ser caótico. El Real Madrid tiene una historia detrás. 12:35, el mío también lo hace. A los 24 minutos y 37 segundos, introdujo la mano en su abrigo y le entregó la carpeta, aquella que contenía las fotos de Elise y el hombre del que nadie nunca mencionó el nombre. También guardaba secretos. A pesar de todo, la quería. A las 12:49, Margot agarraba la carpeta como si fuera un cable eléctrico. Ella dijo con la voz temblorosa que no le pedía que la amara a pesar de su pasado. Por favor, evita emplearlo como un instrumento de agresión. No lo haré, declaró. A las 25:02, Alexander, me siento asustado. Igualmente yo. A continuación, otro paso. A los 25 minutos con 09 segundos, ella dejó caer la carpeta sobre la mesa y rodeó su cuello con los brazos. La agarró como si hubiera estado esperando hacerlo. A las 25 minutos y 16 segundos, sin pronunciar ninguna palabra. Sin dar razones. A las 25:20, simplemente la gravedad atrayendo a dos personas rotas de regreso hacia algo completo. Esa noche, se recostaron juntos en el suelo del dormitorio de la infancia de su hermana. No mencionaron el hospital. O tal vez el escándalo. A las 25:34, o la llamada telefónica que casi los separa por completo. En el minuto 25:38, conversaron sobre Lily. A las 25:40, se habló de la idea de pintar su habitación de color azul. En relación a enseñarle a cocinar galletas sin incendiar la cocina. Sobre el significado de un posible regreso de Margot. 25:50, no solo a Nueva York. Sin embargo, para ellos. A las 25:53, ella aceptó. Fuera de una escena cinematográfica. Sin velas ni acordes de violín. A las 26:01, simplemente quiero intentarlo. Después de 3 semanas, regresaron a Manhattan. Cuando la vio, Lily corrió hacia Margot y se abrazaron. No vuelvas a ir, susurró. Margot negó, no lo estoy, expresó. En esta ocasión, no será posible. Desde el pasillo, Alexander observaba con emoción en el corazón. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. 26:25, así lo hizo ella. Sin embargo, ahora contaban con algo novedoso. Nada de compromisos. No se trata de realizar grandes gestos. A las 26 minutos y 33 segundos. Simplemente la verdad. A los 26 minutos y 35 segundos. El tiempo se agota. A las 26:36, cuando la paz parecía estar al alcance, una nueva carta llegó. Sin identificación. Sin dirección de remitente. Una sola línea. Escrita. A las 26 minutos y 48 segundos. ¿Crees que su historia ha llegado a su fin? A las 26 minutos y 50 segundos. No lo es. Dentro del sobre se encontraba una fotografía. A los 26 minutos y 55 segundos. Aparece Margot en escena. 26:56, y otro individuo. 26 minutos con 58 segundos. Otra persona que no es Danny. A las 27:00 minutos, otra persona. A los 27 minutos con 2 segundos, agarrando su mano. Con una sonrisa en el rostro, a los 27 minutos y 4 segundos. Con fecha de 7 meses antes.
En el minuto 27:08, Alexander se quedó inmóvil. Debido a que el hombre en la imagen era una persona conocida para él. Alguien dentro de su círculo cercano. Y así, de repente, una vez más, todo se rompió en pedazos. Alexander observaba fijamente la fotografía, intentando comprenderla. 27:24. Margot present. Con una sonrisa en el rostro, a las 27 minutos y 26 segundos. A su lado, muy cerca, demasiado cerca, se encontraba Vincent Ale, el director financiero de su empresa. Un hombre con el que Alexander había mantenido una relación durante más de 10 años. Confiado a los 27 minutos y 38 segundos. Ascendido a una nueva posición a las 27:40. Recibidos como parte de la familia. La fotografía fue tomada en Central Park a las 27:43. Hace 7 meses. A las 27:49, la mano de Vincent descansaba en la parte baja de la espalda de Margot. En el minuto 27:52 segundos, se produce un momento íntimo. A los 27 minutos con 54 segundos, se muestra una escena con personajes conocidos. Un acto de traición. A las 27 minutos y 57 segundos, o una configuración. A las 27:59, no estaba seguro de cuál sensación era peor. A las 28:02, él no le mostró la fotografía a Margot. Todavía no. A las 28:06, en cambio, él la observaba. 28:09, transcurrieron 4 días. Observó detenidamente a ella mientras reía con Lily. A las 28:13, mientras pasaba sus dedos por su cabello en la noche. Mientras estaba de pie junto al fogón, tarareaba suavemente una antigua melodía de jazz. No aparentaba sentirse culpable. Sin embargo, Elise tampoco lo había hecho. Comenzó a excavar a las 28:26. En silencio, a las 28:29. Margot no había sido mencionada por Vincent a las 28:30. Nunca en ese momento. Aquel momento, Alexander observó detenidamente su calendario, sus viajes y sus compromisos sociales, notando coincidencias. Minutos 28:42. Justificaciones. Reuniones que no terminaron de cuadrar. ¿Fue antes de que Margot supiera quién era realmente Alexander? ¿Después de eso? A las 28 minutos y 54 segundos, era imprescindible que supiera. A las 28:56, en una noche, mientras Margot dormía, él abrió el cajón donde guardaba su diario. A los 29 minutos y 1 segundo, él no tenía interés en leerlo. Sin embargo, él lo hizo. Las participaciones estaban sin editar. 29:06. Sincero. De manera sumamente dolorosa. En el capítulo 29, en el minuto 10, ella redactó acerca de Danny. En relación con el sentimiento de culpa. En relación con la muerte de Elise, ella había investigado sobre el tema y experimentaba una conexión retorcida. En el minuto 29:19, se refirió a Lily y mencionó que la risa de la niña le recordaba a la de su hermana. En el versículo 29:24 se menciona que ella dejó constancia acerca de él, Alexander. La forma en que ella sentía miedo de él. Atraída por él. Anhelaba ser merecedora del amor de alguien como él, pero dudaba de si alguna vez lo lograría. Sin embargo, no se hizo referencia a Vincent. En ninguna ocasión. A los 29 minutos y 41 segundos, devolvió el diario a su lugar y se sentó en la oscuridad, luchando por respirar. A la mañana siguiente, se enfrentó a Vincent. En la oficina, a las 29 minutos y 48 segundos. A puerta cerrada, a las 29 minutos y 50 segundos. ¿Cómo era tu vínculo con Margot Bennett? Vincent parpadeó a los 29 minutos y 56 segundos. Sorprendido en un momento inesperado. ¿Perdón? No mientas. Vincent se sentó con calma. Tuvimos una relación. De forma concisa. Fue en una gala benéfica del hospital donde la conocí. Al principio ni siquiera sabía que era enfermera.
¿En qué momento ocurrió esto? El año pasado a las 30:15. Antes de que la conocieras. La duración fue breve. En el minuto 30:21, Alexander permaneció en silencio. Vincent se inclinó hacia adelante. No me enorgullece, pero a las 30:26. Fue ella quien puso fin a la relación. Expresó que no deseaba relacionarse con alguien vinculado a tu entorno. Esa actitud fue algo que valoré. A pesar de todo, descubro una fotografía de ustedes dos, tomada hace 7 meses. Tomados de la mano a las 30:40. Vincent frunció el ceño a los 30 minutos y 42 segundos. No tengo información acerca de ninguna fotografía. Quizás alguien está tratando de causar problemas. ¿No creíste que valía la pena mencionarlo? A las 30 minutos y 52 segundos, ya que no tenía importancia. A las 30:54, ella no sentía amor por mí, Alex. No estoy seguro de que a ella le haya gustado alguna vez. ¿Y tú? A ella le miras como si hubieras colgado las estrellas. A las 31:04, Alexander no dio ninguna respuesta. A las 31:07, ya que una parte de él no quería aceptar que eso fuera importante. La otra parte, la parte fracturada, magullada, abandonada, ya estaba en un torbellino. Tras la partida de Vincent, se sentó en su escritorio y contempló la ciudad, consciente de cuál era su siguiente paso. Esa noche, le enseñó la fotografía. Mientras estaba colaborando con Lily en sus tareas, él la apartó. A las 31:29, necesitaba consultarte algo, dijo, intentando mantener la calma en su voz. Acompañándolo, ella entró en la sala, percibiendo el cambio. A los 31 minutos y 38 segundos, le entregó el sobre a ella. A las 31 minutos y 41 segundos, ella lo abrió. Observó la imagen a los 31 minutos y 42 segundos. A los 31 minutos y 44 segundos, se quedó completamente inmóvil. A las 31:46, Vincent saludó, mencionó. A los 31 minutos y 49 segundos, su mandíbula se contrajo. No es lo que aparenta. A las 31 minutos y 53 segundos, deseo tener fe en eso. 31:55, ya no lo haces. Ayudem a comprender. A los 31 minutos y 59 segundos, las manos de Margot temblaban. A los 32 minutos y 2 segundos, colocó la fotografía sobre la mesa. A las 32:04, coincidí con él en un evento benéfico. A las 32 minutos y 6 segundos, me mencionó que trabajaba en el área financiera, no que era el director financiero de tu empresa. Tomamos café. Algunas comidas al mediodía. Así es, eso es todo. La imagen representa la última vez que lo vi. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que no me importaba a otra persona. 32:24, mi persona. Asintió con la cabeza. Tú eres el elegido. Antes de conocerte, ya sucedía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Al conocer el sonido que produciría. ¿Cómo se vería a esa hora? A las 32 minutos y 36 segundos, parecía tener un plan en mente. A las 32 minutos y 39 segundos, estaba escalando. ¿Y tú no lo estabas? A los 32 minutos y 42 segundos, su rostro se volvió firme. Si hubiera sido así, me habría quedado con él. Hubiera sido más sencillo. A los 32 minutos con 50 segundos, se hizo el silencio. ¿Sientes amor por mí? Él inquirió. 32:54, sí, respondió de inmediato. ¿Por qué sigo sintiendo esto como una traición a pesar del tiempo transcurrido? A las 33:00, sigues sangrando por heridas que yo no te causé. Esa reflexión caló hondo. A los 33 minutos y 6 segundos, apartó la mirada con la mandíbula apretada. Necesito un momento. Margot asintió con la cabeza. Esta vez no hubo lágrimas. Evitar hacer súplicas. Tómalo a las 33:16. A los pocos minutos, preparó una maleta y se marchó. A las 33:20,
Lily no lograba comprender. ¿Dónde se encuentra Margot a las 33:23? A las 33:25, Alexander comentó con cautela que ella necesitaba un tiempo alejada. ¿Ha dejado de amarnos? A las 33:31, susurró negativamente. Ni siquiera un ápice. Pasaron 3 días y 35 minutos. A la mañana siguiente, recibieron una nueva carta. Utilizar la misma fuente de escritura de máquina de escribir. Estilo de sobreidéntico. 33:45, sin embargo, este fue breve. Solo 2 palabras. Por favor, asegúrate de revisar a Vincent a los 33 minutos y 50 segundos. Sin dudarlo, Alexander actuó. A las 33:54, recurrió a todos los favores posibles. Manipuló todas las situaciones. A las 33:58, lo que descubrió lo cambió todo por completo. Transferencias bancarias. Un fondo secreto. A detective hired by Vincent was tasked with investigating Margot's background and discreetly sending photographs, correspondence, and incomplete information. Había estado jugando en los 2 bandos. Suministrando a Alexander una cantidad de veneno suficiente para hacer que Margot parezca peligrosa. ¿Y la razón? Envidia. Celos. A causa de que Vincent la deseaba y ella optó por otra persona. A los 34 minutos y 30 segundos, Alexander lo tenía todo, mientras que Vincent carecía de todo excepto de control. Ya no más. En menos de 1 hora, Alexander lo despidió. Detuvo la venta de sus acciones. Se comunicó con la junta a las 34 minutos y 42 segundos. A las 34:44, se subió a su automóvil. A las 34 minutos y 46 segundos, tenía que localizar a una mujer. Una mujer que nunca debió verse en la necesidad de justificarse otra vez. A las 34:52, la localizó en su antiguo apartamento en Fort Greene. Al abrir la puerta esta vez, no parecía cansada. Mostraba resignación en su rostro. No digas nada, expresó él. Solo escucha. A las 35:06, ella le permitió entrar. Ahora tengo pleno conocimiento de la verdad. Debería haberlo sabido con antelación. Nunca me has engañado. No tuviste la oportunidad de ganarte la confianza. A sus ojos les brotaron lágrimas. ¿Fue Vincent? Asintió con la cabeza. Susurró que estaba cansada de ser evaluada. Sé lo que es. Lamento haberte hecho sentir que tenías que superar algo para quedarte. A las 35:33, ella le dirigió la mirada. A las 35:35, expresó su amor. Te quiero. Si todavía sientes amor por mí a esta altura, quiero comenzar de nuevo. De verdad. A las 35 minutos y 43 segundos, no hay motivos para sospechar. A las 35 minutos con 44 segundos, no hay archivos disponibles. Solo nosotros. Margot avanzó poco a poco. No deseo convertirme en un capítulo que lamentes. Eres el único capítulo que deseo volver a leer una y otra vez. A continuación, a los 35 minutos con 58 segundos. A las 35:59, le dio un beso. 36:01, no como una mujer que regresa a algo. Como alguien que finalmente había regresado a casa. Cuando Margot se mudó por segunda vez, no trajo consigo ninguna maleta. Llegó portando una llave. Teniendo su nombre en un contrato de arrendamiento. Con un cepillo de dientes en el portacepillos junto al suyo. En la pared hay 3 fotografías enmarcadas de su hermana y una planta a la que llama Walter. En esta ocasión, la sensación era de permanencia. Intentaron darle un giro a su reencuentro para convertirlo en otro titular. La pareja del lobo regresa tras el escándalo. A las 36:33, la verdad les era desconocida. Nunca lo hicieron. Sin embargo, eso no tenía importancia. A las 36:39, Margot ya no quería ser parte de la historia. A ella simplemente le interesaba tener una vida. A las 36:45, por primera vez, ella tenía uno.
Fue Lily quien se percató primero del anillo. A la hora del desayuno, Margot estaba sirviendo jugo cuando Lily se quedó inmóvil a la mitad de una frase y señaló: ¿Esa es una diamante auténtico? Margot se ruborizó a los 36 minutos y 59 segundos. No es de gran tamaño. Es gigantesco. Apareció Alexander caminando detrás de ellos, con una sonrisa burlona en el rostro. A las 37:07, le dije que eligiera lo que quisiera. A la hora de elegir, optó por el más pequeño de la vitrina. Margot expressed her lack of desire for a stone. A las 37:16, buscaba una prenda que pudiera llevar puesta sin sentir que venía con un equipo de seguridad. A las 37 minutos y 22 segundos, Lily entrecerró los ojos. ¿Significa esto que ahora somos una verdadera familia? A los 37 minutos y 27 segundos, Alexander se inclinó y besó la coronilla de ella. Siempre lo fuimos. La ceremonia nupcial se llevó a cabo en privado. A las 37:35 horas, había 10 invitados presentes. Sin presionar. Sin vestido de gala. A las 37:40, Margot lucía un vestido crema suave con mangas que le recordaban a las de su madre. A las 37:45, Alexander vestía el mismo traje que había usado al pronunciar el elogio fúnebre de su padre. A los 37 minutos y 50 segundos de la ceremonia, un juez los casó y lágrimas silenciosas brotaron de sus ojos a mitad de los votos. Margot, a las 37:55, no consultó ningún documento escrito. A los 37 minutos y 58 segundos, ella simplemente lo miró y expresó: solía creer que el amor era algo que otras personas sobrevivían. 38:04, no individuos como yo. Personas sin fantasmas. Fue entonces cuando te conocí. 38:10, y no corriste. Permanecist. A pesar de no poder garantizar nada a cambio. Me brindaste una tranquilidad que desconocía que podía experimentar. Acaba de mencionar Alexander. Me diste una segunda oportunidad en la vida en la que nunca creí. Hubo un beso a los 38 minutos y 27 segundos. A las 38:28, el mundo giró. Esta vez, la sensación fue única. Debido a que ya no lograban sobrevivir. Estaban disfrutándolo al máximo. Margot recibió la carta 6 meses después. A las 38:41, se observó el matasellos de un centro de rehabilitación ubicado en las afueras de Filadelfia. A los 38 minutos con 45 segundos. Vincent. La carta resultó breve. A los 38 minutos y 49 segundos. Cometí un error. Te lastimé al ser valiente y decidir marcharte. Estoy trabajando en mejorar mi persona. Gracias por no convertirte en lo que dijeron que eras. Siempre fuiste mucho más que eso. A los 39 minutos con 2 segundos. Esa noche, le demostró a Alexander. Al principio, no emitió palabra alguna. Apenas tomé su mano. Siempre fuiste mucho más que eso. Susurró. Asintió con la cabeza. 39:15, entiendo. A los 39 minutos y 17 segundos, Lily aumentó su estatura. Margot se dispuso a escribir a las 39:19. 2 años después, lanzó al mercado un libro de memorias titulado Después del accidente. La película comenzó con una única escena. A las 39:28, el día en que descubrió a Lily sangrando en el puente. Fue el momento en que todo dio comienzo. Adquirieron una casa junto al lago en Maine. Apareció un niño al que llamaron Jonah. Enseñé a Lily a nadar sin manguitos. Mejoré mis habilidades para debatir. Para perdonar con mayor rapidez. Para reír con más intensidad. Alexander nunca dejó de lamentar por completo a Elise. Margot seguía extrañando a su hermana sin cesar. A las 39 minutos y 55 segundos, el dolor se convirtió en parte de los cimientos. A las 39 minutos y 58 segundos, no representa un obstáculo. El amor no significaba la falta de dolor. A pesar de todo, se optó por construir. En el 5º aniversario, Alexander le dio una sorpresa con una pequeña caja de anillo. Con cuidado,
Margot lo abrió. En el interior, se encontraba el anillo original con el que le había pedido matrimonio, refundido y pulido de nuevo. Sin embargo, en el interior ahora estaban grabadas 4 palabras. Permanicist. A las 40:24, experimente una recuperación. Miró hacia arriba, sintiéndose abrumada por la situación. En esa ocasión, no tuvo ninguna ocurrencia ingeniosa para compartir. Solo lágrimas. Y entonces, una sonrisa. Nunca vivieron un cuento de hadas. Lo que recibieron fue superior. A las 41:41. Obtenido con esfuerzo. Y duradero. A veces, los romances no empiezan bajo la luz de las velas. A ciertos les toca empezar en el pavimento, en medio del caos, con sangre en las manos. Y alguien que permanece cuando los demás huyen.